Doctor, ¿y qué es lo que usted está esperando? Yo quiero conocer su equipo. Muy buenos días, doctor. Encantado de estar con usted, equipo. pero tengo que felicitarla porque ahora es la nueva presidenta del CODOPS y del Colegio Dominicano de Psicólogos. Y nos da mucha alegría y sabemos que van a haber muy buenos cambios en el colegio que va a beneficiar a todos los psicólogos de la República Dominicana. Así es, doctor. Y también agradecerle a usted, porque usted es parte de este programa y también ayer fuimos seleccionados como programa de salud en el país, programa de salud, el programa reconocido en todo el país y también como producción, ahí está Rocío, galardonada, y también como conductora. Llevamos 3 premios y eso nos hace sentir muy comprometidos con todo el país, bueno, y con todo el mundo, porque este programa se ve, señores, hasta en Alaska se ve. De Alemania me llamó una señora la semana pasada. Doctor, lo veo con Ana Simón y no me pierdo ese programa. Usted sepa, doctor, es una cosa impresionante la cantidad de personas que nos ve a través de las redes sociales. Y lo decíamos en la última vez que usted estuvo por aquí, que de ahora en adelante vamos a hacer un programa multifactorial donde cada vez que usted venga al programa vamos a tener a todo su equipo para que la gente vea que el doctor Franklin Peña se hace acompañar de tremendo equipo médico y por eso damos paso a que usted invite. Es así, doctora. A veces los pacientes creen que un cirujano plástico opera solo y hay un gran equipo formado principalmente por un cardiólogo, anestesiólogos, neumólogos, pero quien toma la decisión principal de que el paciente es candidato o no, luego de que cirugía plástica lo aprueba, es el cardiólogo. Aquí tenemos con nosotros al doctor Enrique Matos, que es nuestro cardiólogo de cabecera, quien evalúa minuciosamente cada paciente y que nos da la seguridad y tranquilidad de que si un paciente está apto y autorizado por cardiología es porque puede operarse. Doctor, bienvenido a este programa, a este espacio. Y queremos iniciar con una pregunta. ¿Por qué un paciente antes de ir a cirugía debe ser visto por un cardiólogo? Vaya, gracias por la invitación, doctores. Para mí es un placer acompañarle aquí en el día de hoy. Generalmente, cuando conocemos o entrevistamos, porque esto se trata de una entrevista donde nos abordamos y conocemos a la paciente y vemos cómo ha sido su historia médica desde pequeña, si es hipertensa, si es diabética, ese abordaje inicial, pues vemos qué ha pasado con su salud cardíaca. Y por supuesto, pues conocemos si usa medicaciones, qué tipo de medicaciones usa, y pues esto nos da una idea de qué pacientes tenemos enfrente, cuáles son los riesgos, y por supuesto hacer recomendaciones adecuadas para que todo este proceso quirúrgico curse sin eventualidades. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Hay algunos estudios que regularmente hacemos y nos auxiliamos de laboratorios, pero la gente a veces tiene muchas dudas. ¿Qué me va a hacer el cardiólogo? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Me dirá la presión? ¿Hay que hacerse un electro? ¿Hay que hacerse una placa? ¿Qué detalles son importantes a la hora de estudios? Claro, yo diría que hay 5 puntos esenciales y eso lo discuto con mis pacientes en el momento de la entrevista. La historia médica es el eslabón inicial de todo abordaje, pues diagnóstico, y es conocer cómo ha sido su historia médica, los medicamentos que usa. Luego pasamos al examen físico, toma de presión arterial, vemos su capacidad funcional, que es un punto esencial, y es básicamente la capacidad de ejecutar tareas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, una pacientita o un paciente que se nos enfrenta, que nos presentamos y vemos, le preguntamos, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué tipo de actividad física haces? Eso me da una idea. O sea, camina 100 metros, puede subir 3 o 4 pisos. Se cansa, se agota. Ese interrogatorio es esencial. Ya yo tengo la mitad del trabajo completado. O sea, si una paciente tiene buena capacidad funcional, si puede subir 2 o 3 pisos, si se ejercita regularmente, eso me da una idea clara y con buenos predictores para buen desenlace quirúrgico. Luego, pues, están otras pruebas que son paneles de sangre, niveles de hemoglobina, niveles de hematócrito,
por supuesto la función renal con la creatinina, que comúnmente pues le pedimos, y pasamos finalmente a un electrocardiograma. El electrocardiograma no es más que una huella eléctrica de tu corazón. Aquí podemos ver si en algún momento has tenido un hepatito, si en algún momento pues has tenido tonos arrítmicos. Nos da una idea si hay crecimiento de cavidades, y ya pues con todos estos puntos podemos realizar scores. Los scores son resumen de todos los puntos que hemos analizado y decir, mira, esta paciente tiene bajo riesgo, esta paciente su problema es controlar un poquito más la presión, y podemos pues orientar. De acuerdo a esa clasificación, califica o no. Hay que recordar que el doctor Enrique Matos es cardiólogo, pero para ser cardiólogo es muy importante que todo el público sepa, para ser cardiólogo primero hay que ser médico, después hay que hacer medicina interna y después cardiología, de modo que no solamente se le ve el corazón y punto, sino que es un examen general y un énfasis principal en el sistema cardiovascular, que es lo que nos importa. Es un largo trayecto. En cirugía plástica, usted sabe, se manejan muchos líquidos, doctora. Se le pone al paciente 3, 4 soluciones en 12 horas. Y a veces en 24 horas se le ponen 5 sueros y se le pone líquido para poder hacer una liposucción, por ejemplo. Y todo ese líquido quien lo maneja es el corazón. Y por eso valorar el corazón desde antes de la cirugía es vital para nosotros. Sí. Hay pacientes, lo más frecuente, que sufren presión alta. Entonces, con la gente que sufre presión alta, que es una pregunta muy común, ¿pueden operarse o no pueden? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Qué nos puede decir? Claro, mire, vaya, en nuestro país, principalmente en las últimas encuestas, la población es alrededor de un 30% de hipertensa, 30 punto algo. O sea que no es poco extraño, diríamos, que encontremos en la consulta pacientes hipertensas. Obviamente, lo primero es que quién es tu cardiólogo, cuáles son, has tenido visitas regulares, cuál es tu medicación. Y si, por supuesto, si eso todo está en orden, con niveles tensionales controlados, pues podemos proseguir. Porque no es extraño encontrar pacientes hipertensas, siempre y cuando tengan su medicación adecuada, siempre y cuando estén controladas. Claro. Y en el caso del peso y presión arterial, ¿ahí cómo se relaciona? Hay pacientes que dicen, no, pero yo nada más tengo 180 libras y mi presión está controlada. Claro. O sea, ahí el índice de masa corporal, ¿cómo se involucra con la presión? Sí, el peso para nosotros los cardiólogos, creo que para todos los médicos, es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo al igual que la diabetes, que la hipertensión. Y por supuesto así lo consideramos. Nosotros, como usted mencionó, nos basamos principalmente en el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y talla. Y por supuesto, mientras más alto sea tu índice, pues es un riesgo más que debemos tener pendiente. Pero el simple sobrepeso, quizás una presión controlada, no nos evita que tengamos una cirugía. En nuestro equipo, doctora, y hago énfasis aquí para que en todas las redes sociales y también en la radio y televisión, recomendamos un índice de masa corporal de 28 para cualquier tipo de cirugía plástica. Un índice de masa corporal entre 20 y 25 es alguien que está en su peso normal. Un índice de más de 25 y de 25 a 30 es sobrepeso. Pero ya cuando un paciente pasa de 28, el factor de riesgo, sobre todo el factor de riesgo cardiovascular, puede influir en consecuencias y en riesgos innecesarios. Siempre recalco, doctor, que la cirugía plástica es para pacientes que están sanos o aparentemente sanos. Claro. Y que están bien y que el objetivo es estar mejor a través de una cirugía Y que plástica. son cirugías electivas, son una cirugía en la que el paciente pues, busca mejorar o sentirse mejor con algo simplemente. Entonces debemos encontrar un momento ideal, esto no es apresurado, esto no es... Exactamente. Y por eso Hay pues, nos pacientes que a encargamos. veces el doctor me dice, no conviene operar a esta paciente ahora, sino darle un tratamiento, esperar 15 días o esperar un tiempo que mejore o no operarla. Y esa recomendación es muy válida y en beneficio del paciente. No es que no quisiéramos operar al paciente, sino que no le conviene en el momento de esa evaluación. Así es. Y con respecto a la diabetes, doctor, cuando un paciente tiene diabetes, solo diabetes, o tiene diabetes y presión alta, ¿cuál es la recomendación en cuanto a cantidad de procedimientos, tamaño de procedimientos? Y eso? Claro, en esas situaciones es necesario pues entrevistar al paciente, conocer qué tiempo tiene siendo diabético, si tiene sus visitas regulares, si la hemoglobina glicosilada está controlada,
que es más bien el resumen, como tu historial en los últimos 3 meses de tus niveles de glicemia. Y si todo eso está bajo control, si tienes tu presión y tu medicación controlada, siempre agendando una cita, pues semanas o quizás hasta meses antes de la cirugía planeada, pues tenemos el tiempo de iniciar, cambiar y modificar y corregir algunas cosas, de manera que tanto la presión arterial como la hemoglobina glicosilada, que es un reflejo del control de la diabetes, esté controlada. Pues sí, yo creo que podríamos proceder. Resulta fundamental eso que usted menciona de que el tiempo es fundamental. Una cirugía plástica electiva en la que los pacientes están sanos o deben de estar en óptimas condiciones, no se planea de un día para otro. No, claro. Lleva tiempo. Y mientras más tiempo tiene el paciente de antelación, más fácil se puede corregir. Sobre todo si tiene presión alta o diabetes, de modo que haya un tiempo en el que el paciente pueda ser evaluado minuciosamente y que se tome una buena decisión médica. Hay pacientes que preguntan, a una prueba de esfuerzo, ¿cuándo la necesito? Porque es muy popular. No, a mí me hicieron una prueba de esfuerzo y eso. En cirugía plástica y en un examen cardiovascular previo, ¿cuándo es necesario? Bueno, la cirugía plástica, para la cirugía plástica, las pruebas de esfuerzo tienen indicaciones en particular. La prueba de esfuerzo es una herramienta que tenemos los cardiólogos para principalmente dos cosas: desenmascarar enfermedades de las arterias del corazón y, por supuesto, para valorar capacidad funcional. Capacidad funcional es la capacidad de hacer una tarea en particular. Mientras más capacidad tienes de poder desempeñar una capacidad X, digamos, correr, hacer una hora de caminata en el parque, subir escaleras, pues esa prueba, en los casos en donde una entrevista, en los casos donde el paciente tiene una condición que no podemos estimar esa capacidad funcional, pues pedimos una prueba de esfuerzo para someter al paciente a un estrés y ver qué capacidad puede, o sea, qué puede hacer para yo tener una idea como cardiólogo de cómo es la salud de ese corazón. Claro, a pesar de que el paciente en cirugía está sedado y tiene anestesia, es un estrés quirúrgico, denominamos un estrés quirúrgico al que se somete el corazón y los tejidos que están interviniéndose. Porque cada vez que se le pone una solución o un suero, se le extrae grasa al paciente, el corazón tiene un cambio y hace un esfuerzo. De ahí que esa evaluación previa sea consistente y nos dé seguridad de que el corazón está apto para la cirugía. Sí, y que contrario a lo que comúnmente conocemos, las cirugías plásticas son cirugías en su mayoría son cirugías de bajo riesgo. O sea que... Y queremos mantenerlo así, y que queremos mantenerlo de esa misma forma. O sea que esos pacientes se van a enfrentar a una cirugía con riesgos bajos. ¿Por qué no hacerlo de la manera adecuada, revisando todos esos puntos? ¿Qué edad usted recomienda que los pacientes desde el punto de vista cardiovascular se pueden hacer una cirugía, o qué edad diría mejor que no se opere? Bueno, todo eso va a depender de qué trae con la edad. Muchas veces, igual nosotros los cardiólogos, la edad siempre nos trae otras comorbilidades, que son eventos cardíacos, hipertensión, diabetes y el tipo de cirugía. O sea, hay que combinar, hay que individualizar cada caso. O sea, qué tipo de cirugía quieres realizarte frente a tu comorbilidad y edad. Entonces, muchas veces los pacientes tienen expectativas de que quieren realizarse tal cual cosa, pero quizás no te conviene, ¿verdad? Y es bueno orientarlo, indicarlo. Mira, tú tienes riesgo para eventos, o sea, y si tu edad es superior a los 50, 60 años, 70, y tú quieres hacerte un procedimiento estético considerado mayor o múltiple, pues entonces ahí quizás no te convenga. Quizás es mejor pues hacerlo por partes, es mejor pues hacerle cualquier una recomendación pertinente en ese caso. Claro. El doctor Enrique Mato, como mencionaba, es médico internista y cardiólogo, y además de que forma parte de nuestro equipo para la evaluación de los pacientes, también ofrece consultas a pacientes que quieran hacer una evaluación o un seguimiento de su presión arterial o cualquier trastorno cardiovascular. ¿Dónde ofrece este servicio, doctor? Bueno, actualmente estamos en el Centro Macromédica Dominicana, en el Centro Médico UCE también, y de ahí pues pueden llegar a nosotros y cualquier recomendación, pregunta podemos contestarla. Doctor, yo quiero hacer una pregunta personal. En República Dominicana,
no hay cultura del médico internista. Sí. Hay que decir. Es decir, la gente dice, me duele tal cosa, yo voy a mi médico de cabecera. Sí. El médico de cabecera casi siempre es el hijo de un compadre, un muchachito que se crió en el barrio o alguien que me hablaron de él. Es decir, el médico internista es como el huérfano. Es mi opinión. Sí. Me gustaría que usted me hablara un poquito de esto. Y a mí no me gustan las comparaciones, pero debo de en este momento decirlo. Hace unos años yo decidí hacerme una evaluación en los Estados Unidos. Y resulta que el médico que me recibe, es decir, el médico de cabecera, mi guía, era un médico internista. Claro. Entonces a mí me causa ruido porque yo digo, oh, aquí no es el ginecólogo, que nosotras las mujeres como que el ginecólogo es nuestro médico, como que El que está con ustedes. el que está con nosotros. Y entonces era un cubano, al cual quiero mucho hoy en día, y él me decía, no, nosotros los médicos internistas somos los que primero damos la evaluación y somos los que vamos haciendo los referimientos. Hoy en día pudiéramos decir que en República Dominicana ya estamos teniendo esa educación de entender el gran trabajo que hacen los médicos internistas. Bueno, yo creo que vamos encaminándonos hacia allá. Si bien es tanto difícil para mí explicar qué es un médico internista, porque muchas veces, ¿qué hace el médico internista? Es el que interna, esa es la pregunta común, eso es el que interna. Y para mí es difícil en muchas ocasiones explicar. Mira, el internista es el médico que se encarga de pues conocer un poco de todo de una forma clínica. Y pues sabe de hipertensión, sabe de enfermedades neurológicas, sabe de enfermedades infecciosas y por supuesto conoce sus límites. Eso es lo más importante en un médico internista, conocer sus límites. En el momento en el que necesita de una especialidad tal, pues él se auxilia, pide la interconsulta, pero en los países desarrollados el internista es el centro de un hospital. Es la primera línea de atención, es el primer que aborda a los pacientes, el que toma las decisiones, es el que decide quién va a ver al paciente. O sea, usted necesita que lo vea un cardiólogo por tal cosa, y usted o no necesita que lo vea nadie más. Yo pues me encargo, no es suficiente, sus comorbilidades y sus enfermedades no son necesarias para una especialidad. Yo me encargo de su atención integral. Pero yo creo que aquí en nuestro país ya nos vamos encaminando. Yo creo que sí, yo creo que cada vez más somos mucho más internistas que se quedan ejerciendo la medicina interna, porque siempre será como el segundo piso para llegar a la especialidad. O sea, yo quiero ser cardiólogo, pero yo no tengo que pasar por medicina interna. Claro. Hay ya pacientes que tienen esa idea, que dicen, doctor, ya me vio el médico internista, ya yo estoy bien, ya yo no necesito nada más. Pero a veces pasa también mal, ya me vio el cardiólogo y ya yo estoy bien, pero cuando usted dice, mira, necesitamos que un neumólogo te vea, o necesitamos que un psiquiatra te vea, o algún otro médico, ¿por qué? ¿Cuándo es necesario? Claro, ahí yo juego el papel de internista, o sea, en ese punto yo decido, bueno, este paciente tiene una condición pulmonar, asma, digamos, con exacerbaciones frecuentes, es un paciente diabético que no conoce o que no está regularmente tratado, o que dice que su diabetes es emocional y que él la controla. Entonces, en esos casos, pues yo creo que juego el papel de internista. Digo, no, mira, de tu parte cardiovascular estamos controlados, pero es necesario que te vea, digamos, el neumólogo para ver cómo están tus funciones pulmonares, si has tenido en los últimos meses frecuentes exacerbaciones. No queremos que en este periodo quirúrgico vayas a realizar una, porque esto nos complicaría los resultados y por supuesto entonces ahí optaríamos por pedir una evaluación por neumología. Claro. Igual en psicología, psiquiatría, estos son cambios importantes para el paciente, una nueva vida. Hay que pues darle a entender a este paciente que no solo es la cirugía ya,
después hay que inculcarle cambios en Así el es. estilo de vida, control de alimentación, una vida sana, ejercicio, como comúnmente, eso es mantener la inversión, esa es mantener la inversión que comúnmente conocemos. A veces los pacientes creen que la cirugía es el centro del ya. tratamiento No lo y es. realmente es la preparación para llevar a ese paciente. Solamente la cirugía es una parte, pero el post también, de que todo salga bien. No es que la cirugía salga bien ahora, sino los días posteriores. Hay algo, doctor, de lo que no podemos dejar de hablar, de COVID. Entonces ahora, con respecto al COVID, los protocolos de seguridad prequirúrgica han cambiado. ¿Qué cosas desde el punto de vista cardiovascular hay que tener en cuenta si a un paciente le ha dado COVID antes si quiere operarse? Claro, el COVID es una enfermedad pues, que nos ha venido y nos ha puesto a todos a estudiar, nos ha puesto a todos a revisar, a valorar qué afecta de mi lado. O sea, yo como cardiólogo, ¿qué el COVID afecta en lo mío? Al gastro igual, neurólogo, y yo creo que a todos nos ha tocado un poquito del COVID. O sea que de cierta forma el COVID está demostrado que afecta la masa, el músculo del corazón, la capa del corazón, y debemos ser un poquito más rigurosos en esos casos, analizar funciones pulmonares, analizar funciones de desempeño cardíaco, hipertensión, porque desenmascaran muchas otras enfermedades que estaban silentes y pues se ponen de manifiesto. O sea que esos pacientitos, una de mis primeras preguntas, ¿te le ha dado COVID? Y si le ha dado COVID, puede operarse. Obviamente podría. el tiempo y las secuelas que dejó el COVID, si él tuvo una afectación, si usó medicamentos de última generación, Excelente. pues entonces en esas condiciones, inmunomoduladores y demás, si usa ese paciente con alguna afección cardíaca de base, todo es un caso. O sea, hay que ver esta paciente como un caso en En particular. particular. ¿Qué tiene esta frente a otra? Pero si es una paciente que a inicio 5 o 6 meses le dio un COVID asintomático, que no tuvo una afección pulmonar, que ya sus anticuerpos y el virus no está contigo, pues no hay ningún problema. Podría. Pero claro que sí, siempre y cuando sus estudios radiográficos y tomográficos estén en control y funciones pulmonares, pues por supuesto. ¿Y cuánto tiempo después de haberle dado COVID a una persona, usted dice, bueno, podríamos, porque hay pacientes que ya le ha dado COVID, dice, bueno, ya hace un mes que me dio, o hace 2 meses, o hace 6 meses, y no sabe en qué momento decidir hacerse una cirugía plástica? ¿Cuánto es lo recomendado? Claro, eso es variable. Todavía No. decir que hay una unificación en el tiempo en particular. Mira, los 2 meses, para ti, todo el mundo que le ha dado COVID puede hacerse. No, eso va a depender si fue De asintomático. cada caso. ¿Cómo Cada le digo? caso, si tus anticuerpos ya, si el virus no está contigo ya, si tus anticuerpos han bajado, si ya tienen los anticuerpos crónicos. O ¿Y sea, qué pruebas usted recomienda después de que un paciente le ha dado COVID? bueno, por Porque todo el mundo supuesto, lo conoce, que PCR, que es rápida, pero ¿cuál sería la más efectiva o algún estudio de imagen o alguna...? yo creo que una no hay, una en particular que es esta la que te tienes que hacer. Yo creo que depende. O sea, vaya, vemos si el paciente predominó los síntomas pulmonares o predominó los síntomas, digamos, cardíacos, de control de presión, pues ahí varía. Obviamente, el principal es la afección pulmonar que tiene, con neumonía. Entonces, una radiografía y una tomografía son esenciales. Ahí depende de otras cosas. Ya si tuviste una afección cardíaca, quizás necesitemos un ecocardiograma para ver cómo está el músculo de tu corazón, cómo está el desempeño de con un ecocardiograma. Claro. Pero vaya, eso depende. Después las pruebas séricas de anticuerpos y eso, obviamente, para ver si el virus está contigo, si ya has creado inmunidad y demás. O sea que, a pesar de que estudiar a esto cada con nosotros paciente. ha estado ya un tiempecito, hay que ser un poco minucioso en esa evaluación, principalmente con el paciente COVID. Hay pacientes que se hacen una cirugía ahora y luego quieren hacerse otra, y ahí, ¿qué usted desde el punto de vista cardiovascular puede mencionar? Sí, depende del tipo de cirugía previa que se realizó, pero generalmente hay que darle alrededor de 6 meses entre cirugías.
entre cirugías selectivas, obviamente. Las cirugías selectivas son las que el paciente decide hacérselas. Que no es una emergencia. No es una emergencia, no necesitas una intervención en ese momento. O sea que la cirugía electiva necesitas aproximadamente 6 meses y dependiendo, o sea, vaya, hay personas que lo que se han hecho un mes atrás una endoscopía o algo así, no hay ningún problema en realizar este tipo de cirugía. Una exéresis de un lipoma o cualquier cosa, cirugías menores, entonces no hay ningún problema que el tiempo sea menor. Ahora, si te has sometido a un procedimiento estético mayor y que entonces quieres otro cambio, pues ahí entonces sí debemos esperar, es prudente esperar. Eso es algo que yo pienso que los seres humanos tenemos que aprender a cultivar. Pues la rapidez nos ha quitado eso de la espera. Eso de la espera. Vamos a una breve pausa. Una pausa y volvemos con algo muy interesante sobre los riesgos de tromboembolismo en cirugía plástica. Claro. El doctor da mucha seguridad. Aprendiendo escuchando, consultando. ¿Tienen cafecito? Esta es mi escuela, No, ya usted. mi escuelita. Que la ¿Sabes chica que de yo iba a una aquí, pero yo no sé cuál es escuelita cuál. tenía 6 años? Toditos son Con igual. Irene, Muy bien. como una profesora, el doctor le evaluó la operé, profesora de cuando yo era niño. Cuando salía al colegio me mandaban a la escuelita de 2 a 6. Un producto de El laboratorios colegio salía a las 12 y Si los media. síntomas persisten, Tenía que consulte a su bañarme a la médico. escuelita de 2 a 6. Nuestra Y en la que no hacía la clase o me la aprendía porque había que embotellar la clase del otro día. No me dejaba ir. A veces me daban las 7 y las 8. No me la aprendía, no me iba. Ya no es así la. Yo creo que todos pasamos por escuelita. Yo creo que todos pasamos por escuelita. No, está bien, gracias. Sala de tarea. Por ese quirófano paso. Por ese quirófano paso. ¿Qué pasa? Claro. Ve a ver al doctor ahí. Tengo diciendo, póngame la cosita de la reina. Póngame la cosita rica. Iba sonando. Ay, sí. Póngame la cosita rica. Me hace olvidar un poco ahí también. El año pasado fueron 12 endoscopías. Al comprar Lo llevé al ¿cuál es la gastritis? En pleno de la pandemia. Para ser un ganador, espera, rebaja sin sacrificios. Para Cuando más esa patente estaba en su buena, en la B González no aceptaban. Ay, Dios mío. Estaba yo Y todo el mundo estaba solita. con miedo. Nadie Pruebas sabía. recientes. Yo sola en una habitación con una enfermera. Yo creo que eso es lo peor del COVID, la soledad. Lleva Sola en una sala con una enfermera pagada. No dejaban a nosotros estábamos solos con los niños. Y doctor, mire, lo más chulo cuando me metí venía el anestesiólogo, que ya yo lo conocía, porque era Pero a mí al me sabe a anestesiólogo ponche, es la verdad. de mis hijos. Un ponche de menta, naranja, dulce de leche, tiramisú con leche condensada, la lechera y carnation. Perfecto para compartir momentos de felicidad todo diciembre. En gastro usa mucho propofol. Para comunicarte en cabina 809-985-4490. El de hora después ya. 809-985-8491. Dígame. Gente que le tiene miedo. Pero yo pensé que Dime, Alex. Yo le tendría miedo a eso. Claro. Yo le pero toqué a usted no se da cuenta, doctor. en nada. Vamos, trae. Usted no se da cuenta. Perdón. Lo que te ponen en el aparatico, que es un poco de todo, tú no te das cuenta. Era en vivo que algo así. Es que Por venía el mismo médico, ve en el proceso. Tienen que ser. Doctor, ¿usted se acuerda de la mención que hizo de la de un jugo? Que viene Semana Santa y está pautado que tiene un título Le puedes decir, háblale a Rafa para que le. Lo que pasa es que yo creo que ella la colocó, pero hay que grabarla. Entonces, eso no toma. Me avisan cuando me llaman a la sección de preguntas para. Usted le va a hablar un tema con él inmediatamente, porque ya no va a quedar una solita pausa. Dele para adelante. Alexi, cuando Ana
nosotros en cabina. Estamos aprendiendo mucho sobre la cirugía plástica, sus procedimientos. Estamos con nuestro querido Francisco Peña, nuestro cirujano de cabecera. Ustedes están escuchándolo, pero también tenemos, aparte de su equipo, nuestro cardiólogo doctor. Preséntelo, hable sobre... El doctor Enrique Matos, que nos apoya y es el cardiólogo de cabecera que evalúa a todos nuestros pacientes. Hay un tema, doctora, que ya todo el mundo sabe. Todo el que se quiere someter a una cirugía plástica dice, doctor, pero me van a poner medias. No sé si a usted, cuando le hace la evaluación cardiovascular, siempre los pacientes tienen esa... Cuando un paciente se supone que está en óptimas condiciones, el riesgo que queda es que puede haber tromboembolismo, que son embolias, ya sea embolia grasa o tromboembolismo, por el estasis venoso, por el paciente estar mucho tiempo sin movilidad. Y ahí se utilizan unas medias, se utiliza bomba neumática, se utilizan anticoagulantes para esto. ¿Cómo podemos prevenir, doctor? ¿Qué es lo que deben de saber los pacientes para prevenir tromboembolismo? Claro, una parte de la evaluación, pues nosotros como cardiólogos es calcular el riesgo de que eso pase. ¿Y cómo lo hacemos? Tomamos en cuenta el tiempo quirúrgico, tomamos en cuenta, dependiendo del tipo de procedimiento que ha elegido, tomamos en cuenta si ha tenido en los últimos meses una cirugía o algo que lo haya provocado inmovilidad, o sea que por alguna razón esté la mayor parte del día en cama, que sea una persona inactiva, el peso que discutimos hace un ratito, que tenga un índice de masa pues alto, todo eso son que haya tenido una fractura. Entonces todos esos puntitos, un interrogatorio donde vemos qué cosas tienes. Hay personas que quizás sean choferes, por ejemplo, que pasan la mayor parte de su trabajo sentado, con poca movilidad. Entonces esto se confiere un riesgo adicional frente a una persona que no lo haga. Entonces reunimos todos esos puntitos, le damos una clasificación de riesgo. Como tú tienes más riesgo de que esto pase frente a una persona que no la tenga. Y para eso entonces se han creado medidas para combatir ese riesgo. ¿Cuáles son? Las medias de compresión. Las medias de compresión hacen que ese éxtasis que conlleva la cirugía de inmovilidad, pues lo combatamos, o sea, luchemos contra ella, ya sea con medias neumáticas. Lo de neumático quiere decir que constantemente se mueve y presiona las piernas, presiona las extremidades y pone a circular la sangre. Y por supuesto anticoagulantes. Anticoagulantes son medicaciones que ayudan a que la sangre no se coagule durante ese periodo de riesgo. Pero quizás lo más importante es la incorporación rápida, o sea, parar a estos pacientes. En cirugía, pues, ya ves que todas aquellas que han pasado por esa experiencia, al otro día la estamos parando, vamos, párese. Caminar. No es que, venga, tráigame todo a la cama, no. Vamos, pararse de la cama, movilizarse, que eso es el principal. Porque esto es un riesgo, el riesgo te lo llevas a la casa, no es un riesgo que solamente es en las primeras horas y después de la cirugía. O sea, si vas a la casa y te quedas en cama sin movilizarte, te llevas el mismo riesgo. Hay pacientes que todavía a las 3 semanas y al mes de la cirugía pueden tener un tromboembolismo por inmovilidad. Y la deambulación es lo número uno, que el paciente deambule, que se pare, se incorpore, desde las próximas 8 horas de la cirugía ya esté caminando. Usted sabe que por recomendación suya usamos las medias neumáticas en cada cirugía, desde que comienza el procedimiento hasta que el paciente se incorpora por primera vez, que va presionando una pierna y otra, de modo de que las venas y las arterias de las piernas estén funcionando. Pero también se le deja una media de compresión, de mediana compresión de 20 a 30 centímetros de mercurio, que queda hasta encima de la rodilla y que los pacientes la usan por 10 o 15 días dependiendo del procedimiento. Más el anticoagulante que se utiliza diario por 10 días. Con esas 3 medidas, más deambular, es más difícil que pueda ocurrir. Claro, eso no lo tomamos muy en serio. Eso. Y luego de que la vemos y el doctor hace hincapié en la deambulación y en el uso de sus medias. O sea, ya es una responsabilidad que te llevas a la casa de usarla, de ponértela, de movilizarte, y siempre hay que hacer el hincapié. Yo igual en las entrevistas pues, soy reiterativo en ese tipo de cosas. Ayuda mucho cuando la paciente tiene varices,
que lo diga de inmediato. Ocasionalmente las pacientes vienen con algún tipo de ropa que no se ve. Desnudamos a la mayoría de pacientes para ver, pero hay pequeñas venas o arañas vasculares que no son visibles a simple vista. Cuando la paciente nos dice, entonces podemos hacerle un Doppler. Claro. Un Doppler es un estudio que así vemos la función. Claro, El Doppler. la función aquí hay válvulas en las piernas, todo el corazón se encarga de bombear la sangre a las piernas, pero si te pones a pensar ¿qué la regresa? Bueno, pues es un sistema de válvulas, de puertas que llevan la sangre nuevamente al corazón, y hay que garantizar que la competencia de esas válvulas esté buena, ¿verdad? Por eso la pregunta de, ¿tienes algunas varices? Hay varices y dilatación de venas que son de más riesgo que otras. Entonces, en esas circunstancias, uno es más exigente y solicita un Doppler. Un Doppler es como visualizar esas tuberías, ¿verdad? A ver que la competencia de esas puertas y que la sangre pueda retornar de nuevo al corazón fluida y que no se estanque, ¿verdad? Nos ayuda mucho y orienta para Claro. evitar que puedan haber tromboembolismos después de la operación. Ahora, doctor, vamos a una sesión de preguntas que acostumbramos porque muchos pacientes, muchas personas tienen interés y dudas al respecto con cardiología y cirugía plástica. Vamos a ver. Así es, doctor. 809-683-8790, 809-683-8791. Esos son los números de Consultando con Ana Simó. Incluso si se encuentra fuera de Santo Domingo, en alguna ciudad de nuestro país, puede hablar con el cardiólogo y con nuestro cirujano plástico, el doctor Enrique Matos y el doctor Franklin Peña. Llamen al 809-200-7777, y también si se encuentra fuera del país, muchas mujeres vienen aquí y hombres también a realizarse alguna cirugía y quieren hablar con el cardiólogo, marquen la línea internacional 888-552-6568. Y si está en el país también, pero no tiene cómo llamar, pues escriba por el WhatsApp o por las redes sociales. 829-551-2525. El programa también se transmite en vivo a través de Facebook, de Instagram, de YouTube. Doctor, aquí le tengo una pregunta. Dice, después del COVID, muchas personas se dice que terminan con problemas con el cardiólogo. Tienen problemas de arritmia o de respiración. ¿Es cierto? Bueno, hace un ratito mencionamos ahí que el COVID se ha involucrado con todas las especialidades, y principalmente en el corazón, neumólogos y pulmones son las principales. Muchas veces la falta de aire es debido a una afección pulmonar durante el COVID, pero muchas veces es porque el COVID en sí ha dañado o ha lastimado el músculo del corazón o la capa del corazón. Entonces, en esas circunstancias, pues tenemos que ver cuál es tu caso. Tu caso es que hay una afección en el músculo del corazón, o es una secuela o algo que ha quedado de la infección que provocó el COVID al pulmón, y ahí vemos cuál de los dos lados y podemos, pero sí, en realidad es frecuente. Hay que estudiar cada caso. Cada caso, dependiendo. siempre cada caso, cada paciente es un mundo. Doctor, dice otra chica, yo tengo 27 años y estoy interesada en realizarme los senos y también una abdomen. Mi último embarazo fue de mucho riesgo y ella dice que tuvo problemas de la presión. Ahí muchas veces hay algo que se denomina eclampsia o preeclampsia y la paciente lo presenta durante el embarazo. Pero ¿usted qué nos puede decir? Cuando una paciente embarazada ya ha tenido esta patología de preeclampsia, ¿puede someterse a cirugía o qué hay que ver? Claro, o sea, los trastornos hipertensivos del embarazo son comunes. O sea, muchas veces nos encontramos con pacientes sanas que lo que nos han dicho, no, yo tuve problemas de presión durante el embarazo, y dicen, solo eso, para mí eso es muy importante, porque un gran porcentaje de estas se quedan siendo hipertensas, y yo lo determino y lo encuentro en la consulta. O sea que sí, depende cuál fue la complicación que tuviste en tu parto. Si continuó usando medicamentos. Si continuó, si fue un problema de presión exclusivamente, si fue un problema relacionado con pérdida de sangre, si fue relacionado con un evento tromboembólico, pues quizás ahí tenemos que decir, mira, tuviste un evento cardíaco de importancia,
se supone que en esos primeros 6 meses debe estar lactando, debe estar cargándote de tu bebé, pues entonces es prudente que luego de pasado ese tiempo, pues puedas optar por una cirugía, pero en ese periodo todavía cuesta ver cada caso. Hay Claro. personas que cursaron su embarazo sin ninguna eventualidad, que tienen una paridad satisfecha, que ya no van a elegir o a tener más bebés, o sea, ahí podríamos ver si el tiempo es un poco menor a eso. Para nosotros en cirugía plástica es fundamental esta evaluación preoperatoria, porque nos da seguridad de que el procedimiento que vamos a llevar a cabo está realizándose con el protocolo debido y de que cada paciente ha sido minuciosamente estudiado para que ese corazón esté sano desde antes, pero durante la cirugía también, y que después no vaya a surgir problemas. Esto no quiere decir que no van a haber complicaciones, sino que el riesgo de que ocurran complicaciones sea el mínimo posible. ¿Más preguntas? Sí, doctora, aquí tengo otra pregunta. Esta chica la hace desde Facebook y dice, pregúntale al cirujano plástico y al cardiólogo qué recomendaciones tienen del día a día para evitar un posible embolismo en una cirugía plástica, ya que le tengo bastante miedo. Lo primero es la selección del paciente, digamos, y luego el estudio. Cuando viene la paciente donde el cirujano plástico, la paciente confía en mí. Y esa confianza que la paciente tiene en mí, debo de darle toda la responsabilidad posible. Pero eso también recae en que yo decida que el doctor Enrique Mato la evalúe y yo confío entonces en él, a esa paciente, la vida de la paciente. Porque si un cardiólogo hace un examen muy superficial de una paciente y el cirujano plástico se confía y lo opera, pero no está debidamente estudiada, pueden haber consecuencias. Entonces, yo le paso esa confianza al doctor y él evalúa a la paciente. De modo que en este caso, doctor, para prevenir embolia, ya habíamos mencionado, ¿qué le da tranquilidad a una paciente? O sea, desde su casa pues empezamos a insistir en una vida activa. O sea, que regularmente camine, haga algún tipo de ejercicio y control de peso, evitar el sedentarismo. Esas son las cosas, recomendaciones generales que podemos darle o transmitirle a una paciente. Luego, pues, si hay algo en particular, si hay una condición ya... O si ya ha tenido o algún tromboembolismo, ahí el estudio, supongo... Sí, ahí ya, pues, eso se acumula, es acumulativo. O sea, el hecho de que hayas tenido un evento tromboembólico, pues te pone en riesgo de otro. O sea, ese quizás lo más importante, no solo Desde de que eso. una paciente nos dice que tuvo tal cosa, ahí Sí. se abren los ojos más. Claro, pero ahí nos sentamos, ahí nos desabrochamos un poco la corbata y comenzamos a hablar en detalle, porque el que te haya dado uno te pone en riesgo de otro. O sea, eso es un hecho. Y obviamente, de seguro estás en medicaciones para prevenir. O sea, hasta que no logres o que logremos pararte esos medicamentos, tú puedes votar, porque esos medicamentos son anticoagulantes. O sea, y hay medicaciones en cardiología que no se pueden suspender. O sea, hay condiciones de, por ejemplo, un tromboembolismo, la colocación de un stent cardíaco, necesitas antiagregantes y anticoagulantes, dependiendo si es una arritmia o la colocación. Esos anticoagulantes producen, si el paciente tiene alguna herida, produce un sangrado Claro. que no se detiene solo. Entonces en cirugía siempre hay pequeñas heridas, por mínimas que sean. Y a la hora de que un paciente toma anticoagulante no se puede intervenir de nada, porque hasta sacar una uña produce un sangrado por horas que puede traer consecuencias. De modo que es muy importante Claro, tener en eso cuenta. sí, ahí sí tomamos muy en serio el uso de esos medicamentos y si podemos suspenderlo o no. Hay casos en el que yo te digo, mira, no puedo suspenderte, tu vida depende de que otro evento no pase, depende de esas medicaciones y esto es algo electivo, o sea, ya habrá otro momento, ya habrá otras condiciones quizás más adelante mejores o no la necesites esas medicaciones y podamos pararlas de forma segura, porque no vamos a llevarnos a la sala a un paciente con una posible complicación. Pero hay otras complicaciones, doctor, que no están a simple vista y son complicaciones mentales.
Son complicaciones mentales como un paciente con un trastorno obsesivo o una bipolaridad, donde muchos de los familiares desconocen la toma del medicamento. Este paciente deja de tomar la medicación para realizarse en la operación. Entonces comienzan lamentablemente a tener algún tipo de rasgos luego de la operación, donde requieren el medicamento, porque comienzan a tener problemas con los familiares, donde quizás no se sientan a gusto con el medicamento, no porque ha tenido un mal proceso la cirugía, sino por su condición, por una condición mental. Entonces, consumen de más el medicamento o hay una abstinencia del medicamento. Entonces, es delicado cuando un es paciente delicado llega, porque usted no lo sabe. en esa primera entrevista tratamos de detectar esos rasgos y hay veces que pasa inadvertido. Los pacientes dominan a veces muy bien y engañan al médico. Sí, lo ocultan. Y en lo ese ocultan. caso, omitir tratamientos, sobre todo psiquiátricos, es de vital importancia que el paciente no omita algún tipo de antidepresivo, algún medicamento que utilice ansiolítico, porque luego puede desencadenar consecuencias graves. Es que tú te estás poniendo en riesgo tú mismo, o sea, muchas veces nos ocultan esa información y por eso usamos herramientas de interrogatorio. O sea, muchas veces disfrazamos la pregunta y si vemos un rasgo en particular, ¿y tú nunca has usado pastilla para dormir? Claro, así. Y cambiamos la forma de preguntar y usualmente te comportas de esa forma. ¿Has usado, has visitado algún médico para ayuda? Entonces ahí vamos trayendo y quizás ganando confianza para que el paciente nos revele cosas. Ahí nos auxiliamos ya de una evaluación también psicológica, Claro, por psiquiátrica, supuesto. para ver Por que le vaya supuesto. bien al paciente, sobre todo, ese es el objetivo. Hay Claro. pacientes que incluso estando bien, después de una cirugía plástica, como van a tener un periodo de convalecencia buscado, porque están sanos y van a producirse un periodo de convalecencia, se deprimen. Y conocer si tienen algún trastorno previo ayuda, pero hay personas normales que en condiciones así, normales, también se deprimen por esta incapacidad después de la cirugía, de estar 15 días tranquilo, sin hacer su actividad normal, lo lleva a cierta depresión. Realmente consultando con Ana Simón, en ese momento se engalana. Tenemos a 2 profesionales de la conducta que laboran en el proceso de la cirugía plástica. Tenemos a nuestro cirujano plástico y al cardiólogo que lo acompaña. Responsable también que usted vaya a esa área donde usted va a realizarse la cirugía, porque el cardiólogo es vital, es muy importante saber que usted está bien, que es el que dice sí, puede realizarse la operación. Muchas veces tiene que decir todavía no, espérese. Y hay que decirlo, doctora, ayer tú estabas hablando de un tema sexual de muchas personas que después del COVID hay ciertos estragos, hay ciertas cosas que ocurren, que unos sofoques, que hay personas que sienten que no pueden respirar bien, palpitaciones, que dicen, no sé qué es lo que me pasa. Me siento cansado, fatigado, me falta el aire. Van donde el médico, dicen, mira, a nivel físico estás bien, es decir, no hay nada extraño, pero el COVID puede estar produciendo esto. Entonces, qué bueno que viniste, que te quieres hacer esta operación. No es que no te la puedas hacer, pero tenemos que esperar unos cuantos días. Porque el tema de la cirugía plástica, las mujeres, más que yo pienso que los hombres, usted me puede corregir, doctor Franklin, como que queremos que todo sea